Listo, chicos y chicas, ya que más o menos hemos entendido algunos conceptos del fenómeno de electricidad y entendimos también, por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de corriente alterna y corriente directa, que el fenómeno de corriente alterna, que es la que permite que nosotros podamos tener electrodomésticos en la casa y los podamos conectar sin importar pues a nosotros que no nos importe la polaridad que tiene cada uno de los lados, es gracias a que aún hay una variación en el campo magnético, ¿no? Que produjo que pudiera cambiar las polaridades constantemente. Sí, ya habíamos como comprendido que eso se lograba si poníamos un imán, por ejemplo, un imán que estuviera cambiando de positivo a negativo constantemente para que así la corriente fluyera de forma alterna, ¿no? Y que le diera energía pues suficiente para funcionar un computador, un televisor y demás. Sí, cosa que se quedaba corto la corriente directa que era con las pilas. Entonces, básicamente la inducción electromagnética es ya teorizar un poco esa combinación entre campos magnéticos con campos eléctricos. ¿Listo? Entonces, ese flujo de electricidad que se da gracias a la variación del campo magnético se puede dar también en sentido opuesto. ¿Sí? Si yo varío un flujo eléctrico, puedo generar campos magnéticos, o sea, yo puedo hacer electroimanes. ¿Sí? Que yo le pase energía eléctrica y genere un cambio de corriente eléctrica, tanto así que me genere polaridades diferentes haciendo un campo magnético. Entonces, esto es la inducción electromagnética. ¿Cómo? Al variar al variar o hacer una corriente de campo magnético, puedo generar electricidad y como si varía una corriente eléctrica, puedo generar magnetismo. ¿Listo? Entonces, por eso se llama inducción electromagnética. Eh, Básicamente esta la descubrió primero Faraday, Michael Faraday, yo creo que tal vez lo han escuchado. Él fue un físico experimental, digamos que hizo parte de la comunidad, bueno, de la clase baja, ¿sí? Socialmente. Entonces como que no tuvo mucho acceso, no tuvo el privilegio de las educaciones más formales, así como para estar trabajando toda su parte científica de forma más formal, pero pues sí tuvo la oportunidad de trabajar en una fábrica de vidrios y bueno, estuvo como cercano a muchos científicos que le sirvieron mucho para él llevar como sus ideas de electromagnetismo y más su fascinación y fomentar formular este tipo de conjeturas. Entonces, él fue a él se le atribuye el hecho de que haya descubierto esta inducción electromagnética, el que haya descubierto que si yo varío una corriente eléctrica genero magnetismo y que si yo varío un imán, si yo varío la corriente de un imán, la corriente no sino el campo magnético de un imán, voy a generar corriente eléctrica. Entonces, la inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables. Sí, lo que hablábamos del el cambio de un campo magnético, el movimiento de un imán, me va a generar campos eléctricos, o sea, me va a generar corriente eléctrica. Entonces, recuerden que para generar un cambio, digamos, en la corriente eléctrica, cualquier cosa que yo vaya a cambiar, ¿sí? Así sea acelerarla más o disminuirla, hacer más corriente eléctrica o menos, o quitar corriente eléctrica, yo necesito una fuerza. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos que la forma de cambiar un estado inercial de algo, o sea, que esté en movimiento y detenerlo, o si está en reposo, hacerlo mover, pues es la fuerza. Es lo único que nos permite a nosotros hacer eso. Asimismo pasa con las corrientes eléctricas. Sí, si yo quiero generar que haya más corriente una más corriente eléctrica, digamos, en un cable, pues yo asimismo debo variar debo aplicar más fuerza electromotriz en este caso. ¿Sí? La fuerza electromotriz era lo que hablábamos la vez pasada como voltaje. ¿Sí? Es esa razón de cambio de la corriente. Imagínense que yo tengo un tazón de agua, ¿sí? Un tazón de agua. Y entonces, ¿yo qué hago si ahí el flujo está constante, ¿cierto? No se está yendo para un lado ni para el otro, ahí el flujo está constante, el flujo de agua. ¿Qué pasa si yo lo ladeo? ¿Sí? Si yo lo ladeo hacia abajo, pues vamos a ver que el flujo va a aumentar, ¿cierto? El flujo se va a acelerar, va a cambiar su inercia. ¿Por qué? Porque yo lo moví y ahí está una razón. En ese caso, la razón de cambio sería la gravedad, ¿sí? Que es la que está haciendo que el agua empiece a caer, que se empiece a generar un flujo de agua. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Entonces va la corriente eléctrica normal y si yo quiero que esta aumente o disminuya,
pues debo aplicarle una fuerza electromotriz, o sea, darle mayor voltaje. El voltaje me habla de cuando el flujo de la corriente eléctrica aumenta o disminuye, ¿no? Aumenta cuando tiene más voltaje, disminuye cuando se le quita voltaje. ¿Listo? Entonces a esto se le llama fuerza electromotriz. Entonces está dado por esta ecuación, es esta E. Esta es una E griega. Entonces es igual a menos la variación del campo de la corriente eléctrica respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces lo que yo les digo, esta que es la fuerza electromotriz, esta es como el símbolo, la letra para reconocerlo. La fuerza electromotriz o el voltaje, ¿sí? Que es lo mismo, fuerza electromotriz o voltaje, lo mido cuando varío la corriente eléctrica, que es esta, ¿sí? Esta es la variación de corriente eléctrica. Variación de corriente eléctrica respecto al tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, ustedes ya saben, todos los fenómenos en el universo clásico varían respecto al cambio del tiempo. O sea, el tiempo siempre avanza y es el que causa como estos cambios en las variables. Entonces, tenemos que cuando nosotros variamos una corriente eléctrica, o sea, la fuerza electromotriz sea cuando la corriente eléctrica varía, pues respecto a un paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí hablamos de que hay un voltaje. Cuando varía, que el voltaje va a ser mayor cuando la corriente aumente y que el voltaje va a ser menor cuando la corriente disminuya, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos este cambio de corrientes eléctricas? Pues debemos variar un imán. Les voy a mostrar más o menos un videito como una simulación que encontré en YouTube para que lo contextualicen un poco mejor. Entonces de acá pueden ver, vean que esta es la variación, eso es como si fuera un imán, ¿sí? Ese que dice norte y sur, es las polaridades del imán. Entonces está pasando por un embobinado, o sea, por un circuito, por un hilo conductor. Un embobinado es como un cilindro conductor en donde hay material conductor, puede ser un cilindro de cobre, ¿sí? Entonces, cuando yo meto y saco, cuando hago una variación de un imán, por ejemplo, de un campo magnético, si se dan cuenta es así, ¿sí? ¿Sí ven? Entra y sale. Entonces, ¿qué pasa? Acá si se dan cuenta, esto es una fuente eléctrica, esto me marca como cuánta corriente eléctrica está pasando, cuánto voltaje se está generando. Entonces, conforme entra y sale el imán, o sea, conforme hay esa variación en el campo magnético, se va generando la corriente eléctrica. Si ven, acá se va moviendo, también varía la corriente eléctrica. Eso es una simulación más o menos de lo que pasa en la inducción electromagnética. Esto acá es el embobinado que les estaba comentando. Entonces, esto está acá, es un cilindro que está cubierto totalmente de una malla de cable conductor, en ese caso es como cobre. ¿Sí? Entonces, así funcionan los motores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá por dentro de este cilindro, va habiendo un cambio en el campo magnético. Imagínense un imán que entra y sale, entra y sale. Entonces, gracias a ese cambio del campo magnético, se genera la corriente eléctrica, ¿sí? Que así funcionan los dínamos. De hecho, todos los motores funcionan de esa forma. Los motores de automóvil, bueno, todos funcionan de esa forma. Entonces vamos a hacer por acá un ejercicio práctico así de forma rápida como para aplicar esas derivadas. Entonces, recuerden que ¿por qué les digo las derivadas? Porque estamos estudiando voltaje. Y el voltaje es una razón de cambio. Recuerden que el voltaje es la razón en la que cambia la corriente eléctrica respecto al tiempo. Entonces, como es una razón de cambio, vamos a utilizar las derivadas, porque las derivadas es lo que me habla a mí matemáticamente de lo que cambia. Entonces, al mover un imán dentro de un embobinado, esto es un embobinado, se produce una corriente eléctrica dada por la función, este es omega, en mayúscula, omega de t, o sea, este omega recuerden que me habla a mí de la corriente eléctrica, ¿sí? Recuérdenlo acá. Este omega es la variación de corriente eléctrica, es la corriente eléctrica. Entonces está respecto al tiempo. Por eso es omega de t es igual a 3t al cuadrado menos 5t. Esa es la función de la corriente eléctrica que lleva ahí, que está sucediendo ahí en el embobinado. En donde t es el tiempo medido en segundos. Entonces la primera me dice que hallar la función de la fuerza electromotriz o los voltios. La función de la fuerza electromotriz. Entonces ya sabemos acá que la fuerza electromotriz es el cambio, la variación
la variación respecto al tiempo. ¿Sí? La variación respecto al tiempo. Entonces, lo que yo tengo que hacer con esta función es hacerla variar respecto al tiempo, o sea, derivarla. Entonces, voy a decir acá que la variación de la corriente, ese de corriente, eso es la variación, la derivada de la corriente respecto al tiempo de 3t al cuadrado menos 5t va a ser igual a, ¿cómo derivamos? Entonces igual, bajamos el 2 al 3, 2 por 3 es 6t, menos la derivada de 5t es 5, ¿sí o no? Entonces esto se mide en volts. Entonces ya tenemos acá la función del voltaje. Primero teníamos la función de la corriente, pero como esta corriente está variando, lo está haciendo con esta función, ¿sí? Esta es la función del voltaje. Ya saben que el voltaje es la variación de la corriente eléctrica, ¿no? La variación de la corriente eléctrica me habla de los voltajes. Acá ya tengo la función de esa variación. Entonces luego me dice, ¿cuál será la FEM? O sea, la fuerza electromotriz al pasar 5 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues es muy sencillo. Como acá ya tengo la función de mi voltaje, o sea, ya sé que si el voltaje va cambiando de esta manera, ¿sí? Lo que me expresa el cambio de esa corriente eléctrica me lo da esta ecuación de voltaje, esta función de voltaje, y yo quiero saber cuánto voltaje hay a los 5 segundos, pues lo que hago es reemplazar la T, ¿sí? Entonces vamos a decir acá que 6 a los 5 segundos, ¿sí? Entonces 6t, como el t es 5, menos 5, ¿sí? Que es la función, entonces eso me va a dar 6 por 5, 30, menos 5, me da 25 volts. Entonces ya sé que el voltaje que se está manejando en ese conductor va a ser de 25 voltios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir de 25 voltios? Esa es la razón de cambio de la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica lleva un ritmo y ese ritmo lo empieza a cambiar, ¿sí? Lo empieza a cambiar, él va cambiando respecto al tiempo. ¿Con qué razón va cambiando? Con 25 voltios. Esa es de lo que me habla el voltaje. La corriente tiene que ir cambiando. Recuerden que como se va moviendo el campo magnético, pues así mismo cambia la corriente eléctrica. Esa es la única forma en la que nos llega electricidad. Tiene que ir cambiando y moviéndose y propagándose. Lo hace con una razón específica que es de 25 voltios. El voltaje me habla de qué tanto está cambiando esa corriente para producirse. ¿Sí? Entre más voltaje, pues es porque está habiendo mucho más flujo de corriente eléctrica, entonces llega con más fuerza, es la fuerza electromotriz, llega con más fuerza, entonces entre más voltaje, por eso sí, si le falta voltaje, digamos, a nuestro computador, entonces no le sirve la pantalla, ¿sí? No le sirve la pantalla porque no le está llegando suficiente flujo de corriente eléctrica con suficiente fuerza electromotriz, o sea, no le están llegando los suficientes voltios. ¿Listo? Entonces recuerden que esta era la función de la corriente eléctrica, y que si yo quiero saber el voltaje, o sea, con qué razón esa corriente está cambiando, entonces lo que debo hacer es derivar esa función. Yo la derivo. ¿Por qué? Porque la derivada a mí me habla de la razón de cambio. Cuando yo derivo la corriente eléctrica, el resultado va a ser la función del voltaje. Ya cuando yo sé cómo se está comportando el voltaje, cómo está cambiando mi corriente eléctrica, ya yo puedo saber y predecir cuánto voltaje voy a tener en cierto tiempo, ¿sí? Si yo reemplazo esta T por un tiempo dado, ya voy a predecir cuánto voltaje tendré en tanto tiempo o también estudiar cuánto voltaje tuve en cierto momento.